Buenas tardes, queridos estudiantes. A continuación voy a darles ejemplos de cómo representar gráficamente ángulos. Les recuerdo que ustedes esta semana tienen la siguiente actividad, que es el punto 4 y 5 de la guía. El punto 4 dice representa gráficamente estos ángulos. Entonces vemos que hay ángulos dados en grados, otros en radianes, unos positivos y otros negativos. Voy a dar ejemplos de cómo van a graficar estos ángulos. Empecemos diferenciando que un ángulo positivo es esa medida que va dada desde un punto inicial o lado inicial y que se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, como se señala en esta gráfica, cuyo lado inicial es este, se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj. De esta manera se representa un ángulo positivo. Y un ángulo negativo es lo contrario, cuyo lado inicial es este mismo, pero se mueve en sentido de las manecillas del reloj. Entonces se grafican lo mismo, pero el positivo o el negativo lo va a dar el sentido. Entonces recordemos, en contra de las manecillas del reloj es positivo y cuando se mueve como las manecillas del reloj va a ser negativo. Aquí tenemos ejemplos de ángulos positivos y negativos. Revisemos este ángulo de 60 grados, cuyo lado inicial es este. Recordemos que con una flecha señalo el sentido y ahí ya estoy diciendo que este ángulo es 60 grados positivos. Acá tenemos este ángulo negativo, cuyo lado inicial es este, se mueve como las manecillas del reloj, llega hasta acá a su lado final y me representa menos 300 grados, siendo este ángulo negativo porque se mueve como las manecillas del reloj. Para hacer el cuarto punto ustedes tienen dos opciones, o descargan la aplicación GeoGebra Geometría y la trabajan en el celular, o la trabajan en línea en el computador, si tienen esa opción de trabajar, y si no lo pueden hacer con transportador, regla y lápiz en su cuaderno o en las hojas en las que ustedes estén trabajando. Voy a explicar primero cómo se realiza con GeoGebra Geometría. Los que van a buscarla en el celular, escriben en la Play Store de su celular GeoGebra Geometría y este es el icono de esa aplicación. Y los que quieran trabajarla en línea, entonces van a Google y escriben GeoGebra Geometría y entran a la página www.geogebra.org y les va a salir esta pantalla, lo mismo a los que descarguen la aplicación. Como ustedes ya saben y han visto desde primaria, esos ángulos tienen un lado final, un vértice y un lado inicial, un vértice y un lado final. Vamos entonces siempre a iniciar escogiendo la herramienta básica segmento, le doy clic, ella de una vez me está generando el segmento y lo coloco hasta donde yo desee, dibujando entonces o tomando ese segmento como lado inicial. Ahora vuelvo y tomo esa herramienta segmento, selecciono el punto que yo voy a tomar como vértice, ya sea A o ya sea B, y realizo el otro segmento que me va a representar el lado final. Ahí ya hice un ángulo, pero no sé qué medida es. Como el primero que debemos graficar es 39, quiero saber cuánto mide ese. Voy a la parte de medición y escojo la herramienta ángulo. Acá me dice, siempre que ustedes oprimen una herramienta de GeoGebra, acá les sale un mensaje de qué es lo que deben hacer. Cuando oprimo la opción de ángulo me dice que señale 3 puntos o 2 rectas. En este caso yo tengo que este es mi lado inicial, le doy clic y ahora le doy clic en el lado final y ahí ya me sale cuánto mide ese ángulo. Elijo la herramienta mueve para coger este número y verlo más claramente y me dice que este ángulo mide 60.3, pero el primero que yo debo graficar según mi tarea es 39. Elijo de nuevo esa herramienta de mueve y voy a coger este punto de ese lado final y lo voy a mover hasta alcanzar la medida que yo desee, que es 39 grados, y de esta manera yo grafiqué mi ángulo de 39 con GeoGebra Geometría.
Entonces ustedes toman pantallazo de ese ángulo que graficaron, lo colocan en su archivo, el que me vayan a enviar, y como acá no me dice el sentido, ustedes le pueden adicionar la flechita que les enseñaba al principio para señalar que este ángulo es positivo. ¿Cómo se grafican? Bueno, muy sencillo. ¿Cómo voy a graficar ángulos positivos? ¿Cómo se hace cuando el ángulo es negativo? De nuevo, tomo un segmento, dibujo otro segmento para señalar mi lado final y le voy a dar que me mida ese ángulo. Lado inicial, lado final. En este caso me está diciendo que este ángulo es 116.8. Supongamos que yo quiero graficar el ángulo menos 120. Entonces muevo con la herramienta de la flechita este vértice hasta alcanzar la medida que yo desee. Entonces digamos que en este caso quiero graficar 120 y se me pasa por una décima. Por el pad mouse no lo puedo hacer de forma exacta. Listo, ahora ahí ya tengo mi ángulo de 120, pero ¿qué pasa? El que me estaban pidiendo era negativo, no positivo. Acá me lo está mostrando es positivo. Ustedes toman el pantallazo, van a donde ustedes tienen su archivo, pegan ese ángulo de 120 y recordemos que tanto positivos como negativos se grafican de la misma manera, pero que el sentido es el que me le va a dar el signo, ¿cierto? Entonces, ustedes acá en sus apuntes le van a hacer la flechita, así como hicimos esta, en contra de las manecillas del reloj para que fuera positivo. Acá lo van a hacer lado contrario para que nos quede negativo. De esta manera entonces graficamos ángulos positivos y negativos. ¿Cómo vamos a graficar estos de radianes? Vamos primero a colocar estos radianes, los vamos a pasar a ángulos para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Listo? Que se los explicaré en el punto 5. Ahora, dijimos que íbamos a explicar, ya explicamos cómo se grafican los ángulos con GeoGebra, geometría. Ahora vamos a revisar cómo lo hago con transportador y con regla. Bueno, ahora aquí ya se me activó el lápiz, voy a mostrarles cómo deben hacer la flecha para que este ángulo de 120 les quede negativo. Esto es lo que van a hacer. Como la flecha va hacia el sentido de las manecillas, entonces me queda negativo. Como le estoy haciendo la flecha en sentido contrario, entonces me queda positivo. Esta es la única diferencia, pero se grafican igual. Ahora, vamos a trabajar cómo se hace o cómo van a hacer los estudiantes que no puedan descargar esta aplicación o que desean hacerlo en hojas cuadriculadas. Siempre entonces tengamos en cuenta que lo que ustedes van a hacer es trazar el lado inicial. ¿Listo? Entonces con una regla van a trazar ese lado inicial los centímetros que ustedes deseen. Listo, yo voy a suponer que acá ese es mi lado inicial.
Ahora tomo el transportador y también deseo hacer con ese transportador ese ángulo de 39. Entonces ustedes deben buscar ese punto o esa ceñita que tiene su transportador y colocarlo en el vértice que usted ha definido para tal fin. Entonces yo lo coloco ahí iniciando ese segmento que yo dibujé porque ese va a ser mi vértice. Y ustedes con el transportador, entonces recuerdan que aquí están los números, como es positivo lo estoy haciendo en sentido contrario de las manecillas del reloj, y buscan su 39 en su transportador y le hacen una ceñita aquí, donde ven este medidor acá, ustedes allá le hacen una ceñita para saber que hasta ahí debe quedar, o esa es la apertura que debe tener ese ángulo. Entonces luego cogen la regla, se ubican en el vértice, y colocan la regla donde hicieron la ceñita. Yo en este caso pues no quito el transportador porque si lo quito se me va la ceñita, ustedes allá lo hacen con un lápiz. Colocan entonces de la regla para unir el vértice con la ceñita que ustedes dijeron que era 39 grados y trazan esa línea. No es necesario que sea hasta la ceñita, ustedes se pueden pasar porque recuerden que lo que estoy midiendo es el ángulo que hace referencia a esa apertura. Listo, entonces ya tengo aquí en mi hoja cuadriculada donde lo vayan a trabajar, ya tengo ahí mi ángulo de 39. Entonces, como es positivo, ustedes le hacen la flechita y, bueno, ustedes la hacen mejor, hacen la flechita ahí y escriben 39 grados. Y así es como lo van a hacer los estudiantes que lo van a trabajar en el cuaderno. ¿Listo? Lo mismo si el ángulo es negativo. Entonces cogen la regla, trazan su lado inicial de la longitud que ustedes deseen, cogen el transportador, pero recordemos que como lo necesito en sentido contrario, digamos que yo quiero trabajar 70 grados pero negativo, entonces ustedes deben poner el transportador de esta manera, la ceñita del transportador que hace referencia al vértice la colocan donde usted definió que iba a ser su vértice y se fijan como lo estoy manejando aquí. No me voy a fijar por estos números que están acá en el borde exterior del transportador, sino voy a mirar los que están en el interno porque yo lo quiero hacer es en sentido de las manecillas del reloj. Voy a graficar 70 grados negativos. Entonces voy y hago la ceñita en el 70, hacen la ceñita ustedes, colocan con el lápiz una lineecita aquí para saber que esa es la apertura que ustedes quieren, van y sacan su regla, la ubican del mismo vértice que ustedes eligieron para medir y la mueven hasta donde ustedes hicieron la ceñita. En ese punto cogen con un lápiz y trazan esa línea que une el vértice y la ceñita que ustedes hicieron que me representa ese 70 grados. Listo. Ahí ya hice la ceñita. Ahora que me falta coger un lápiz y hacerle la flechita en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia allá.
Yo ya medí con mi transportador que ese es 70 grados y recuerden colocarle el menos porque esta flechita me está indicando que va en el sentido de las manecillas del reloj. Y de esta manera es que ustedes van a graficar los ángulos en su hoja cuadriculada. Entonces recordemos que tienen la opción de hacerlo por GeoGebra, geometría o con el transportador regla y lápiz como les mostré, y de esa manera ustedes van a hacer tanto negativos como positivos y en grados o en radianes. El G y el H se los explico en el siguiente video, donde les explicaré cómo diligenciar la tabla número 5. Gracias.